regulero, lo que estáis viendo... Recording is on. Vale, gracias. Se me ha recordado que estaban ahí grabándose. Que como lo de viernes está un poco regular, lo que he preparado vamos más rápido y es más eficiente, un PowerPoint con todas las propiedades, demás y determinantes, ¿vale? Los iré subiendo al aula virtual, iré subiendo esto también y si se graba también lo subiré, ¿vale? Entonces, en casa no estoy viendo, los que estáis en casa no estoy viendo... Sofía, pues mira, a ver, porque algo... Sí, los demás sí que... ¿El resto lo veis bien? Pues mira, Sí. Mira a ver con Sofía que tengas ahí mal conectado. Vale, pues lo que decía, lo que vamos a ver es el tema de determinantes, porque empezamos el otro día, y viendo un poco aquí resumido lo tenéis, ¿vale? Dijimos que era un determinante es una aplicación que asocia a cada matriz cuadrada, importante lo de cuadrada, ¿vale? Tiene que ser cuadrada, un número real, ¿vale? Lo que pongo aquí es importante insistir en que tiene que ser cuadrada, con lo cual la matriz, aquí la matriz transforma en un número real. Cada matriz está asociada a un único número real, es decir, no puede ser que hagáis una matriz hoy de un número y mañana de otro número. Siempre está asociada al mismo número real y es único, ¿vale? No hay más de uno. Vale. ¿Cómo lo calculamos? Os dije, hay matrices 2 por 2, que el cálculo lo que se hace es multiplicar este de aquí por este de aquí, menos este de aquí por este de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este por este menos este por este. ¿Os acordáis? En cruz. ¿Vale? Y en el caso de... Bueno, aquí tenéis algún ejemplo. Esto lo voy a dejar en el aula subido, ¿eh? 2 por 4, 8, menos 5, menos 1 por 3 y esto. Aquí lo tenéis hecho. ¿Vale? Lo podéis ver. Y en el caso de 3 por 3 había dos formas básicamente. Copiar las dos primeras filas, que es lo que yo os recomiendo que hagáis, o la regla de Sarrus, que es... Bueno, también es un mecanismo que si lo cogéis, yo lo hago con la regla de Sarrus, que me es más rápido. Pero claro, hay que tener más soltura. Entonces, aquí lo tenéis. Esta sería la regla de copio las dos filas y hago esta diagonal más esta diagonal multiplicándose entre ellos, ¿vale? ¿Sí? Voy un poco rápido porque lo del otro día, ¿sí? ¿No? Sí, vale. Y luego menos esta multiplicación, esta multiplicación, esta multiplicación. Vale. Y luego tenéis aquí un poco el diagrama de lo que sería con la regla de Sarrus. Si queréis alguno mirado tranquilamente lo veis. Y me decís, pero bueno, al final es acostumbrarse. Yo creo que este es más rápido, o sea, no más rápido, pero sí más seguro, ¿vale? Eso ya cada uno como quiera. Es algo que es transparente al que corrige, porque no le vamos a poner como lo estamos haciendo, con lo cual nos da un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, empezamos ya un poco con las propiedades de los determinantes. Voy a cambiar un poquillo el orden, porque ya te digo que el otro día como fui saltando, aquí están todas, y vamos viendo un poco las más, bueno, vamos todas. Entonces, la primera propiedad, ya os digo que esto lo vais a tener en la página. La primera propiedad lo que dice es que el determinante de una matriz A es igual al determinante de su traspuesta. ¿Vale? O sea, es decir, que si yo tengo una matriz A, perdón. Bueno, si tengo una matriz A, ¿vale? Habrá alguna esta no habíamos dado, ¿vale? 1, 2, 1, 3, por ejemplo. Si hago este determinante, ¿vale? El determinante de eso tiene que ser igual que el determinante de su traspuesta. Es decir, si esto es A, la traspuesta de A es esto. ¿No? Pues lo que me dice es que si yo hago el determinante de A, en este caso me sale 3 menos 2, 1, y en este caso me sale 3 menos 2, 1. Sí, lo deben de estar viendo. No. Estáis viendo lo que estoy escribiendo, ¿verdad? En casa. Sí, perfectamente. Es que claro, gracias por avisarme. Está incluida el PowerPoint dentro de la pizarra. ¿Vale? Sí, claro. No es una pizarra aparte. Gracias. ¿Vale? Entonces, lo que os decía aquí es eso. Lo que me está diciendo es el determinante de una matriz es igual de su traspuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las propiedades que me valgan para filas me valen para columnas, porque el determinante es el mismo. Si yo cambio filas por columnas, el determinante no cambia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Por tanto, una matriz y su traspuesta están asociados al mismo. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Bien. Siguiente. Aquí sí creo que este se lo hemos visto, pero bueno. Si multiplico los elementos de una fila o una columna, ¿vale? Por un número... No, este no, perdón. Si multiplico los elementos de una fila o una columna por un número,
el determinante queda multiplicado por ese número. Me explico. Y aquí lo pongo más claro. Fijaos, cuando yo hacía una multiplicación de una matriz, si yo multiplicaba por una matriz, ese 2 multiplicaba a todos los términos. ¿Os acordáis, no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo ahora cojo y hago un número, no voy a poner la misma, pero un número por un determinante, ese número no multiplica a todo el determinante. Multiplica a una fila o una columna, la que queráis. Es decir, me explico. Yo puedo hacer que el 2 multiplique a la primera fila. Y me va a dar 6, 10. Y la otra dejo como está. 2, 14. ¿Vale? O si me apetece, puedo hacer que multiplique a la segunda fila. Y me da 2. Perdón. Aquí multiplica. No, miento, perdón, Momento. Que aquí se me ha ido la cabeza. El de abajo se queda como está, perdonad. Eso es. ¿Vale? Perdonad. Esto es 2, 14, ¿vale? Y el de arriba me queda 3, 5. Es decir, multiplico, el rojo es el que estoy eligiendo multiplicar. O si me apetece, lo multiplico por la primera columna. 6, 2, y la segunda se queda como está. 10, joder, qué pesado. 5, 7, efectivamente. Gracias. 5, 7. O lo multiplico, perdón, eso no quiero. O lo multiplico por la segunda columna. 3, 1, 10, 14. Estos 4 determinantes, todos me va a salir el mismo número si lo hacéis. ¿De acuerdo? Es decir, los números ya no multiplican a todos los términos, multiplican a una fila o a una columna. ¿A cuál? A la que tú quieras o a la que a ti te interese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y al igual que pasaba con las matrices, aquí, si yo tenía, por ejemplo, 100, 200, 500 y 400, sacaba en una matriz factor común de todos, 100. Y me queda, esto es una matriz muy determinada. Y me queda 1, 2, 5 y 4. ¿Vale? En un determinante, pues la propiedad que acabamos de ver, solo tiene que estar en una fila o una columna. Es decir, imaginad que yo tengo esto. Yo puedo sacar 100 de la fila de arriba. 1, 2, 2, 3. ¿Me explico? ¿Está claro eso? Si estuviesen todos, imaginaos, que ponemos 1, imaginaos que fuese así, 100, 200, 200 y 300, ¿qué sacaría? Sacaría 200. Es decir, uno por la primera fila o columna, como lo queréis llamar, y otro por la segunda fila o columna. Y me quedaría 1, 2, 2, 3. ¿Me explico? Es decir, aquí en el determinante solo afecta a una fila o a una columna. No afecta a todos los términos. Entonces, para sacarlo, solo tiene que estar en una fila o una columna. Ahora pongo un ejemplo más. Voy a ver aquí un momentito. Me salgo y vuelvo, vale. ¿Vale? O sea, por ejemplo, os pongo un 3×3. Imagina que yo tengo aquí 2, 4, 8, 1, 3, 5, 1, 1, 1. Si esto fuese una matriz yo no podría hacer nada, pero al ser un determinante, yo de la primera columna puedo sacar un 2. ¿Vale? Y solo de la primera columna. Y me queda... Y me queda esto. 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 1, 1. Y solo ha tenido que estar en la primera columna. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en la segunda fila hubiera... 3, 9, 15. Vale. Ahí está el 2 y 3. Claro, si yo, por ejemplo, tengo... Me pregunta Emilio, si yo tengo esto así y tengo aquí 3, 9 y 15, imagínate el último 4, 4, 4, sacaría de la primera columna un 2, de la segunda columna un 3 y de la última columna un 4.
Perdón. Y me quedaría todo eso, o sea, saco de cada una su número, multiplicado por el determinante de 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, la diferencia es que las matrices tienen que estar en todo y los determinantes solo están en una fila o una columna. ¿Vale? ¿Está claro eso? ¿Sí? No lo quito. ¿Sí? Si tienes un número más sencillo, podría poner 3 por 10 por 10 en la matriz. O sea, tú me dices, a ver, o sea, una matriz, 3 por una matriz. Claro, pues tú lo que puedes hacer efectivamente es, tendrías que hacer 3 por 3 por 3 y por el determinante de esa matriz, eso es. Sí, ya lo voy a poner ahora, me parece una observación bastante curiosa. Sí. Está bien. ¿Vale? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Claro. Efectivamente, ¿qué pasa si yo tengo esto? Esto, ¿vale? Aquí no vale hacer 3 por el determinante de esto. Tendría que ser 3 por 3 por el determinante de eso. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 3, en la matriz multiplica a todos los... multiplica a todos los términos. ¿Vale? Entonces, aquí, si yo hago este determinante, sacaría un 3 de la primera columna, un 3 de la segunda columna. O un 3 de la primera fila, un 3 de la segunda fila, como queráis. ¿Me explico? ¿Sí? No valdría 3 por el determinante. ¿Vale? Porque hay que saber a veces. ¿Que no os queréis liar? Hacer primero la multiplicación de la matriz y a la matriz le apliquéis el determinante y sacáis. ¿Vale? No hace falta, pero sí, es una buena observación. ¿Vale? Bueno, por aquí. ¿Qué dice? Yo no he entendido eso último. Lo último, sí, vale. Sí, eso. Vale, lo que digo es, tú tienes 3 por una matriz, ¿vale? Sí. Si te dicen que hagas el determinante de esto, no vale, esto estaría mal. Poner esto estaría mal. ¿Por qué? Porque este 3, cuando lo multiplicas por la matriz, multiplica las dos filas. Habría que poner 2 treses. Ah, vale. ¿Vale? ¿Qué es más fácil? No te líes. Haz primero la multiplicación y luego a esto le aplicas el determinante. Aplicas el determinante a esto. Y ahí no vas a tener problemas. Vale. Si pusieras la expresión, no podría multiplicarse las dos veces a la misma fila. No, con la matriz no. Con la matriz no. Eso es, si yo aquí pongo dos... Ah, aquí. Ah, sí, te va a dar lo mismo. Tal cual, si lo multiplico 2 por 3 arriba y 3 por una arriba, esto, sí, me están preguntando, aquí sería 3 por 6, 3, 2, 3, por ejemplo. Ahora multiplico el otro, por seguir este orden. Imagínate, aquí la multiplicación ya pueden ser de dos tipos. Puede ser así, fijaos. Podría decidir multiplicar el 3 para que quede abajo, 6, 6, 3, 9, ¿no? O, muy bien lo que me estás diciendo, lo multiplico arriba. 18, 9, 2, 3. Es decir, es como si juntase estos dos y multiplico el de arriba por 9. Te va a dar igual. Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? De hecho, fíjate, 6 por 9, 54. 18 por 3, 54. 6 por 3, 18. Eso me da igual. O sea, ¿cómo agrupéis antes de...? Lo importante es que cuando lo metéis aquí, lo que hagáis... El número que entre multiplicando, sea cual sea, entra a una fila o una columna. ¿Vale? ¿En casa queda claro esto último? Sí. Vale. Gracias, portavoz. Bien. Vale. Por tanto, eso es lo que quiere decir aquí, que si yo multiplico por una fila o una columna. Y si saco, tiene que estar solo una fila o una columna, es menos restrictivo. ¿Vale? Bien, vamos aquí. Cuando sumo suma de dos determinantes, vamos a ver. Aquí lo que me dice es, fijaos, lo voy a explicar yo así un poquito. Lo que me está diciendo es, lo pongo yo aquí mejor. Yo puedo descomponer este determinante en suma de los que quiero, pero vamos a hacerlo, por ejemplo, en suma de 2. Vale.
Y esto es un poco así, que explota la cabeza al principio, pero bueno. Vamos. Bien, si yo quiero esto descomponerlo en suma de dos determinantes, ¿vale? No pasa como en las matrices. ¿Cómo sumaba las matrices? Término a término, ¿no? Aquí no. Aquí sumo entre sí normalmente, cuando descompongo en dos, columnas. Es decir, dejo, por ejemplo, elijo, pero voy a quitar esto. Vale. Elijo, por ejemplo, la segunda columna. Y entonces, las otras dos se quedan como están. Las dejo igual en los dos, ¿vale? Y ahora, esta, que es la que yo he elegido, y solo es una, la divido en suma de dos. ¿Cómo? Como quiera. Por ejemplo, puedo poner aquí el primero 5, pues 1 y 4, que la suma me da 5. Alguien puede decir, pues 2 y 3, pues yo qué sé, 3 y 2, pues 0 y 5, lo que queráis. Que la suma de estos dos números me salga un 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La segunda, que es un 3, pues por ejemplo, 2 y 1. ¿Vale? O al revés, 1 y 2, o 0 y 3, que la suma me dé 3. Y la última, pues 1 y 1, elegido yo, puede ser 0 y 1. Cuando hacéis esto, este determinante, ¿vale? Lo que dé va a ser igual a lo que dé este más lo que dé este. Es decir, cojo una columna y esa columna la divido en dos y las otras la dejo como está. ¿De acuerdo? Si te dan la suma de determinantes. Sí. No, eso puedes hacerlo al revés. Lo vas a hacer, o sea, vas a descomponer las que no sean iguales. Es decir, si te doy la suma, esta va a ser igual a esta y esta va a ser igual a esta. Por tanto, la suma y cada medio determinante. No, aquí lo que te van a decir es evidentemente sumado y tú rómpelo en dos. Sí, nunca no es suma de dos determinantes, dame uno. Es toma este determinante y rómpelo en dos. Por ejemplo, es muy típico que os encontraréis. Bueno, a ver qué ejemplo tienen aquí. Mira, por ejemplo, este de aquí. ¿Vale? ¿Qué es lo que han hecho? Me dan este y ellos lo rompen en dos. Lo hacen con un paso intermedio. ¿Qué es lo que eligen? La columna del medio también. Y eligen porque les apetece escribir el 7 como 2 y 4. Y dicen, pero es que a mí me gusta poner 1 y 6. Pues muy bien. Y a mí 0 y 7, ponlo como te dé la gana. Como quieras. El otro 7 lo ponen, fijaos, como 3 y 4, lo ponen diferente. Y el último 9 lo ponen como 4 y 5. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hacen? Parten el determinante con esta columna. Las otras dos permanecen iguales en los dos determinantes y la del medio es la que divide los. Es decir, no sumo término a término, sumo una columna. ¿Vale? ¿Cuál de ellas? La que tú quieras. ¿Vale? Podrían haber decidido romper, pues yo qué sé, esta de aquí, por ejemplo, o esta de aquí. Y las otras dos las dejas invariantes. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Vale? Esto es muy típico, por ejemplo, con letras. Ya lo veremos. Tengo ejercicios al final de BAU y veréis que es muy típico en plan que te ponen A, B, no sé qué, C, D más 2F, 1, 1, 1. Va. Y entonces, para alguna operación o algo que te piden, tú lo que haces aquí, esto queda aquí un poco más. Bueno, tú para alguna operación lo que haces es divide, está claro que parto por esta columna, aquí sí que la elección no tiene sentido. Entonces lo que hago es 1, 2, 3, 1, 1, 1, más, lo mismo, esas columnas no se tocan, y la del medio, en este caso también la que pongo, me falta aquí uno, perdona. Sí, es que había puesto aquí C, lo voy a borrar, pero este es C. Aquí pongo, por ejemplo, A, C, D, por ejemplo, y aquí pongo B0, 2F. Alguien puede decir, ¿y puedo poner la C aquí y aquí el 0? También, no hay ningún problema. ¿Vale? No hay ningún problema. Siempre y cuando, ojo, vaya siendo menos por aquí. ¿Vale? O sea, es decir, ya estaremos al final de este ejercicio, ¿eh? Con la suma lo que hago es separar por una columna. Es como si cogiese la columna esa y abriese el determinante por el orden. Como una cremallera. ¿Vale? ¿Lo hemos hecho? Sí. Sí. ¿Cómo, perdón? No, hacemos con columnas. Eso es. ¿Vale? Sería más complicado. Lo tengo que hacer con columnas. Cualquiera. Podéis escoger cualquiera. De hecho, aquí yo he elegido esta porque ya tengo aquí el más. Oigo, que se me va la pista. Uy. ¿Verdad que se ha vuelto esto pirulo? Vale, de hecho yo he cogido esta de aquí porque tiene más, pero he cogido esta o esta. Es más, veremos un ejercicio donde
debajo al final, donde lo que hacemos es parto primero con la primera columna, después lo que me sale lo parto con la segunda y voy haciendo ahí como determinantes matrioscos de estos, uno dentro de otro. ¿Vale? Eso lo veremos luego más adelante. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? Bien. Seguimos, más fácil, esta sí que la vimos, creo. Si un determinante tiene los elementos 0, una columna de ceros o una fila de ceros, el determinante es 0. Así lo digo, ¿vale? ¿De acuerdo? Si hiciese la multiplicación me va a dar 0. Eso, ¿cuál? Si yo cambio de posición, permuto dos filas o dos columnas, no entre sí, dos filas entre sí o dos columnas entre sí, no vale cambiar filas por columnas, que eso es transponer, ¿eh? Si yo esto, por ejemplo, lo cambio para acá, o estas dos filas las cambio, el signo del determinante cambia de signo. Por ejemplo, en este caso, fijaos que lo que han hecho es cambio estas dos columnas entre sí. La segunda la pongo en la primera y la primera la pongo en la segunda. Pues el determinante lo que pasa es que cambia de signo. Aquí era menos 6 y aquí pasa a ser más 6. Sí. Pues, por ejemplo, imagínate, en la voz te dicen, sabiendo que este determinante, son así, de este estilo, o sea, lo que te va a decir es fuego real. Sabiendo que este determinante es 6, calcule usted este de aquí. Por ejemplo, sin operarlo, te digo con letras, te suelen poner letras. Entonces tú lo que vas a ver es que cuando permute las dos primeras columnas, ya cambia de signo y tienes este. O sea, lo vas a ver con letras, porque los números es una chorrada porque lo hace. Pero suelen poner A, B, C, D, F, no sé qué. Este es 6. Y tú, después de hacer varias operaciones, llegas a uno donde hay dos columnas cambiadas o dos filas cambiadas. Y es para que aprendan, para que hagas eso. Es una forma de preguntarte las propiedades de los determinantes. ¿Vale? A la hora práctica de ejercicios donde esto se aplique, solo es si te lo piden ahí. No lo vas a aplicar en más cosas. En física sí, los queréis física al loro porque, por ejemplo, en el producto vectorial del campo magnético, si cambiáis dos filas o dos columnas, si estáis disparando una pistola, en lugar de apuntar para adelante, os estáis apuntando a vosotros. Fijaos el cambio que hay tan importante en el vector, eso lo veréis. ¿Vale? Pero aquí no. Aquí no, en matemáticas no tenemos ese problema. ¿Vale? Bien, igual. Si tengo dos filas, que creo que lo vimos otro día, si tengo dos filas o dos columnas iguales, el determinante es 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso sí que lo vimos. Si tengo, y este creo que también, si una fila o una columna es otra multiplicada por un número, ¿vale? Es proporcional, el determinante también es 0. Quiero decir, que es la séptima. Si yo tengo esto, imaginaos que tengo 1, 2, 2, 4, aquí esto sería 0. ¿Por qué? Porque la fila 2 es 2 veces la fila 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? O la fila 1 es la mitad de la fila 2, no da igual, como queráis, eso lo vimos el otro día, lo que esto llegamos a ver. Bien, esta es importantísima. Aquí me voy a detener y yo creo que con esto nos va a dar... Sí, a ver la clase. Vamos a ver, aquí es lo último, no sé cómo vosotros lo veis, creo que no. Esto es lo que es combinación lineal. Voy a hablar un poquito y esto es muy importante para el tema, me da igual. O sea, no quiero acabar hoy. No me voy a dar prisa por acabar con esto hoy si esto no está entendido. Esta es la clave de esta parte de álgebra, de este bloque. No me refiero de este tema, de este bloque. O sea, el que entienda lo que voy a decir ahora tiene muchísimo ganado. ¿Vale? Pero vamos a explicar lo que es una combinación lineal. ¿Voy para atrás? ¿En el espacio o en el tiempo? Venga, en el tiempo. Voy a volver luego, si lo quiero es extender un poquito más de combinación lineal. Porque eso es clave, o sea, esta es la utilidad de los determinantes que nosotros vamos a estar empleando todo el resto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está? ¿No? Sí. A ver. ¿Algo ha saltado? No. ¿Ha sonado algo? Ya no se marea. Joder, estaba guapo ahí. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Combinación lineal. Fijaos, yo voy a poner aquí.
tenéis. Vale. Tengo 3 filas. ¿Cuál es una matriz, Perfectísimamente. Tengo la fila 1, la fila 2 y la fila 3. ¿Vale? En cuanto a matrices, efectivamente había 3 filas. Pero hay una cosa que nos interesa mucho estudiar y es cuando hay 3 filas de verdad independientes. ¿Vale? Entonces, en este caso, si yo os pregunto, bueno, visualmente había 3 filas, pero matemáticamente no. A nivel de ecuaciones, si esto viniese de ecuaciones, aquí no hay 3 filas. ¿Vale? De hecho, voy a quitarlo, si queréis, bueno, lo dejo con la última columna, pero bueno. ¿Por qué no hay 3 filas? Fijaos. Esta es la fila 1, fila 2. Si yo cojo la fila 3, yo lo he hecho aposta, la fila 3 es 2, fila 1, todos los términos, más fila 2. Me explico. Multiplico por 2 este y le sumo el de abajo. 2 por 2, 4 y una 5. 2 por 4, 8 y 3, 11. 2 por 5, 10 y una 11. 2 por 1 es 2 y 2, 4. ¿Lo veis? Es decir, la tercera fila viene de hacer esto con las 2 anteriores. No es una fila propia, porque la segunda y la primera no vienen de hacer nada con las demás. No tienen nada que ver con las demás. No puedo obtenerla a partir de las demás, aunque quisiese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí lo que se diría es que esta fila es falsa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque viene de una combinación lineal de las otras. ¿Qué quiere decir una combinación lineal? Que yo con estas 2 las sumo o las resto y las multiplico por un número. Esa es la combinación. ¿Y por qué es lineal? Porque esta f no está elevada a nada. Es 2 por la fila 1 más la fila 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora pondré otro ejemplo en el que no es una combinación lineal. ¿Vale? Y esto es súper importante. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque lo que me dicen esta no es cuadrada, pero que cuando una matriz cuadrada le pasa esto, su determinante es 0. Porque, claro, la pregunta es, ¿cómo sé yo cuando una fila es combinación lineal? ¿Por qué ponerme a imaginarme qué has hecho con las filas? Es una locura. Imaginaos que multiplico la de arriba por 3 medios, la de abajo por 8 cuartos y la suma. ¿A quién se le va a ocurrir eso en el examen? Pero, claro, si le haces un determinante y te da 0, ya sabes que es falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Eso lo vamos a ver. Entonces, fijaos, aquí me da igual decir, ¿esto qué? Esto de aquí es una ecuación, ¿no? Es decir, yo puedo despejar si quiero, por ejemplo, F2. Y pongo F3 menos 2F1. Si no me he equivocado. ¿Lo veis que he despejado F2? ¿Quién es la fila falsa ahora? La 2. Puedo elegir que sea la 2. O si quiero, puedo despejar la 1. Y decir F3 menos F2 partido por 2. Es decir, de las 3 hay una que es falsa. ¿Cuál? Me da igual la que cojamos. Depende cómo lo vea yo y cómo lo mire. No es una cusica de la tercera. No. Es la tercera, la segunda, la primera. Eso sí, una. No puede decirme que hay 2. Habrá casos afallados, en este caso no. ¿Me explico? Está el asunto. O sea, es decir, quedaos con la historia de la combinación lineal lo que hace es que esa fila no valga. ¿Cuál es la combinación lineal? Pues si miro la tercera, es esta. Pero si miro la segunda, es esta. Y si miro la primera, es esta. Pero es quitar una. Y me da igual la que quitéis. ¿Me explico? ¿Vale? Es como desarticulamos el comando de ecuaciones con que quite una. ¿Cuál? La que tú quieras. ¿Sí? ¿Está claro eso? Por ejemplo, fijaos lo que no sería una combinación lineal. Voy a hacerle a 3×3. 4, 7. ¿Vale? Aquí yo lo que he hecho, si no me he equivocado, es la fila 3, por ejemplo, me fijo otra vez en la fila 3. He dicho que sea la fila 1 al cuadrado más la fila 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, 4 al cuadrado más 3, 1 al cuadrado más 4, 1 al cuadrado más 5. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Esto no vale. No es una combinación lineal. A nosotros nunca nos va a salir. ¿Por qué? Porque me has hecho trampa.
me has elevado una fila al cuadrado. No se puede elevar, solo se pueden multiplicar o dividir por números. 6, a ver si me he equivocado. ¿Dónde? La tercera 6, perdonad, gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Ahí está. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, solo se puede multiplicar o dividir por un número que es lo mismo que multiplicar, pero jamás se puede elevar las filas a nada. Porque esto ya no es lineal. Lineal viene de que X es una línea recta, X cuadrado es una pared. Entonces, nuestras combinaciones siempre van a ser de este estilo, lineales. ¿Vale? No podrán tener nada al cuadrado. ¿Vale? ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta propiedad? Esta, en castellano aquí, que si una fila viene de las otras, mediante una combinación lineal con reglas, y esta no es cuadrada, y la matriz es cuadrada, por supuesto, el determinante es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, si yo cojo esto de aquí, si yo cojo esto, voy a quitar la última, porque si no es cuadrada no puedo hacer un determinante, recordad, y yo hago aquí el determinante de esto, automáticamente, si yo me he dado cuenta, antes de hacerlo, que F3 es 2F1 más F2, es decir, es una combinación lineal, las cosas no están elevadas a nada, esto automáticamente da 0. O al revés, que es lo que me importa. Yo hago el determinante y cuando me dé 0 sé que hay una fila falsa. Por lo menos 1. Eso es lo que me va a importar de la fila. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Esto es, o sea, vamos, lo más importante. Yo siempre digo que cosas son importantes, pero esto es clave, fundamental. El que entienda esto, el resto lo va a pillar. Si no, estamos perdidos. ¿De acuerdo? Sí. También, pero este año no vamos a verlo. Sí, sí. Todo lo que diga para filas vale para columnas, pero no, este año escribiremos todo en filas. Cuando vais a hacer el año que viene en alguna ingeniería os podrán escribir también en columnas. Pero la otra es en fila. Sí, sí. Sí. La cosa no se fila, sí. ¿Vale? De todas formas, hombre, pueden mirar alguna columna, pero esto sobre todo básicamente nos va a servir para resolver sistemas. Y ahí tú decides cómo lo haces. Más que otra cosa, ¿vale? De hecho, el rango ya veremos cómo te lo dan, que es otra historia, pero bueno, es eso. ¿Está claro eso? Sí, lo retomaré cuando explique el rango luego al recopilar, pero me interesa, ya digo, muchísimo. Mucho, lo más importante. Vale, y la última, bueno, la última propiedad, fijaos, lo que me dice es que si yo cambio, aquí dice en columna, pero si yo cambio una fila, ¿vale? Utilizando esa propia fila, el determinante es 0, me explico. O sea, perdón, el determinante no cambia, me explico. Lo voy a decir yo con números que es mejor. Imaginaos que tengo esto, determinante, 1, 2, 3, 0, 1, 1, 1, 1. Imaginaos que yo hago lo siguiente, digo, voy a escribir la fila 3 como la fila 3 más 2 veces la fila 2, por ejemplo, porque me apetece, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fijaos que la diferencia con lo anterior es que aquí está participando la propia fila que cambio. Cuando yo lo que veía era esa combinación lineal, no participaba la que era combinación lineal. ¿Me explico? O sea, es decir, en las combinaciones lineales, la fila que es combinación lineal no se utiliza. Mientras que aquí sí que utilizo la que estoy cambiando. Entonces, aquí sería, pues hemos dicho que es 3 más 2, 5, ¿no? No, perdón, 7, 3 y 3, ¿no? ¿Vale? Este determinante, ¿vale? No cambia. ¿De acuerdo? No va a variar. Es el mismo, si yo hago este, no voy a hacer no va a dar tiempo, pero este, luego haremos ejercicio el próximo día, ¿eh? Este es el mismo que este de aquí. Eso, más que darte cuenta de lo que vamos a hacer, ¿para qué vamos a aprovechar eso? Imaginaros que yo puedo combinar dos filas con una y que me salga todo 0. ¿Cuánto vale ese determinante? 0. O sea, tengo que estar al loro de combino esta fila, la cambio, la utilizo y la utilizo con la segunda y me sale 0. Pues hasta luego. ¿Os explico lo que quiero decir o no? Así, por ejemplo.
Vamos a ver, imaginaos. Pasa que es que esto es jodido. Vamos a ver. 2, sí, por ejemplo. A ver, 1. Bueno, vamos a poner aquí. Sí, 4. A ver, 2, 4, vale. 4, 4, 7, 8, 8, ¿no? Bueno, creo que me ha salido. Fijaos, si yo aquí cojo la fila 3 y digo fila 3 menos 2, fila 1 más fila 2, lo que va a pasar con la fila 3 es que va a dar 0. Fijaos, la 1 no la cambio. Esto lo hemos aproximado tranquilamente, ¿eh? Y de hecho, si está grabado, lo subiré mañana para que lo podáis repasar. Y ahora digo, fila 3 sería 4 menos 4 aquí, 0. 7 menos 7 aquí, 0. 9 menos 8 y 1, 9, está bien, 0. He conseguido convertir la tercera fila todo en ceros. ¿He utilizado la tercera fila? Sí, por tanto no he cambiado el determinante. Esto es 0 y de aquí deduzco que este es 0. ¿Vale? Pues un poco así, pero bueno. Lo voy a dejar grabado, repasarlo. El próximo día haremos ejercicios con todas estas propiedades y lo tendré más claro, ¿vale? Porque hay que hacer ejercicios. Pero quedad con la combinación lineal. ¿En casa ya está? ¿Ok? Todo bien. ¿Puedes volver a poner la presentación? ¿Perdón? Que si puedes volver a poner la presentación. ¿La tenéis ahora? No, está la pizarra. La presentación. Aquí, hasta luego. ¿Eso te refieres? Sí, ya, gracias. Sí, lo dejo ahí. O sea, avísame cuando lo termine. Hasta luego, chicos. Nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta el miércoles. Nada, no os preocupéis que haremos ejercicio. Adiós, Manu. Sí, se ha grabado la foto. Sí, todo el material. Nada. Voy a parar un momento. Voy a cambiar un momento la presentación. Bueno, no, está. Voy a parar la grabación. Dime.